por aquí terminando de entrenar un domingo. Me siento tan increíble que dije, ¿por qué no voy a grabar un video de YouTube de cuáles son las cosas en la vida que nos lleva a terminar con depresión, a estar medicados, al punto de estar medicados como yo, que hace unos años tomaba 9 pastillas por día por depresión, ataques de pánico, ansiedad? Yo tenía miedo a salir literalmente a la calle, que estuve 3 meses encerrada. Me llevó a perderme, una dependencia emocional. Y para transformar toda mi vida, tuve que identificar cuáles son los patrones y las cosas que me llevaron a una depresión. Porque si vos seguís repitiendo lo mismo, seguís haciendo siempre lo mismo, esas cosas dominan tu vida y no te das cuenta, nunca vamos a poder salir de ahí. Nunca vamos a poder romper este patrón de autosabotaje constante que nos llevan al limbo de nuestra vida, a caer tan bajo, porque a veces estamos rogando amor, mendigando amor, porque desconocemos nuestro valor. Y cuando estamos desconectados de nosotros, cuando desconocemos lo que somos, nunca vas a poder salir de ahí. Así que es clave identificarlo para poder hacer el cambio. Porque cuando sabemos identificar algo y cuando somos conscientes de ese algo, es cuando podemos cambiar algo. Porque si vos lo desconoces, nunca vas a poder romper este patrón de autosabotaje y realmente de poder salir en el momento en el que te encontrás. Así que una de las cosas para darse cuenta en el punto en el que encuentro y si yo quiero salir de esa depresión y dejar de tener estos ataques de pánico o ansiedad, porque te pueden decir que nunca vas a salir de ese patrón y que necesitas hasta medicamento, porque esa era la historia que a mí me contaban diariamente de que yo necesitaba unos medicamentos para poder tranquilizarme. Y desde ya te digo que no es así. Hay muchísimas cosas que se pueden empezar a hacer desde hoy mismo para poder romper ese patrón. Y que tenés que dejar de ser esclavo de esos medicamentos, que en vez de sumarte muchas veces te están perjudicando. Como en mi caso, que los medicamentos se me hicieron como una adicción. Y si yo no sabía identificar esto, realmente hasta seguiría medicada, porque tomaba los sublinguales como si fueran caramelos, uno tras otro, porque sentía que ahí estaba mi solución. Y me apegaba tanto a esos medicamentos, pero el punto número 1 que me ayudó a poder salir de ahí, a identificarlo, es que cuando yo sentía esta ansiedad o estos ataques de pánico, tuve una etapa donde entré a la bulimia, donde dejaba de comer porque es más estético por lo que va a decir la gente, cómo se me va a ver y todo esto, y estaba muy esquelética. Pero también tenía otra etapa donde, como no sabía cómo mirar para adentro, cómo controlarme, cómo tener ese autocontrol, porque no me conocía, porque si te encontrás en ese punto es porque no te conoces, es porque estás desconectado de vos. Y a veces vamos por la vida buscando todas estas respuestas que no encontramos dentro de nosotros, afuera, externamente. No queremos afrontarnos a lo que es nuestra sombra, no queremos decirnos la verdad. Y solo en la verdad que no te estás diciendo, solo en la verdad que estás esquivando, es donde realmente te vas a conocer. Porque las heridas emocionales y todas las cosas que pasaste en tu pasado se trabajan en el camino y en un proceso diario, pero sobre todo identificando y decidiendo sanar, no huyendo de esas heridas. Nunca vamos a poder taparlas, solo vamos a poder sanarlas cuando las afrontamos. Y cuanto más busques afuera, más te vas a perder. Y ahí es cuando recurrimos a la comida. Cuando vos recurres a la comida, peor te vas a sentir. Y esa es tu guía. Un sentimiento que te haga sentir arrepentimiento, que te haga sentir mal, tenés que saber que por ahí no es el camino, que eso tenemos que cambiarlo. Y eso pasa cuando tenemos esos atracones de comer desesperadamente, porque no sé cómo contener todo lo que estoy sintiendo. Y a mí me pasó por muchísimo tiempo, así que te comprendo. Pero una de las cosas para poder dejar de hacerlo es empezar a comer conscientemente, empezar a cuidar los macros y empezar a entrenar. Cuando vos te volvés consciente de que físicamente te tenés que ver bien y sobre todo obligarte, porque al principio no es fácil. Si a vos te pintaron esto de que va a ser fácil conocerse, no, realmente no. Está buenísimo romantizar tu vida y hacer que todo sea más llevadero y buscar tu rutina perfecta que a vos te sienta bien. A mí me sienta bien levantarme temprano, levantarme a las 5 de la mañana y ponerme a trabajar, hacer cosas productivas, cosas que realmente sumen a mi crecimiento. Por ejemplo, antes sentía en un punto que me hacía bien levantarme y escribir mis metas, que se los recomiendo si no saben hacia dónde se dirigen. Pero, ¿cuál es el fin?
es buscar tu rutina perfecta para vos. No que alguien tenga que venir y darte esa rutina perfecta porque no existe. Porque la única persona que se conoce sos vos. Y uno mismo es cuando se va conociendo y dice, esto me gusta, esto no me gusta. Por eso es importante dejar de compararse y sobre todo trabajar en ese físico, en el tuyo, porque todos somos diferentes. Cuando vos arranques a cuidar tus macros, te vas a dar cuenta que no todas las comidas que se recomiendan por internet le va a sentar bien a tu cuerpo. Así que esto es sumamente importante tenerlo presente. Cuando hacemos este cambio y nos volvemos conscientes de lo que estamos comiendo, no compararse. Eso les va a ayudar para que también les ayude en su crecimiento y en el día a día. Y el punto número 2 que me di cuenta es dejar de rodearme con personas que no me sumen. Tu entorno es súper importante. Yo eliminé a todas esas amistades que a mí no me hacían bien, porque cuando te sentís solo, te sentís aislado de vos mismo y no te conoces porque no tenés esa capacidad de pasar tiempo con vos porque quiero huir de mí, quiero escapar, porque estas conversaciones internas que tengo conmigo misma no me gusta y tengo que llenarlo, ¿no? Con relaciones vacías, ya sea pareja, ya sea amistades, y sin darnos cuenta que este entorno, en vez de que nos ayude y nos impulse a crecer, a ser mejor, nos retrasa en todo el crecimiento. No avanzamos. Una de las cosas que no avanzamos es por nuestro entorno. Tu entorno es súper importante. Si esas personas todo el tiempo están hablando de chisme, todas las cosas negativas, de lo que pasa en las noticias, desde ya te digo que todo lo que vos estás escuchando, todo lo que estás leyendo, todo lo que entre por tus ojos, tarde o temprano se va a volver tu realidad. Porque además, si estas cosas nos suman y todo es negativo, y cuando la persona que tiene ansiedad suele tener miedos, o sea que en vez de todo de ver expansión, de ver mejora, de ver crecimiento, vos estás viendo que las noticias mataron a alguien. Que, no sé, yo no veo noticias, honestamente, pero bueno, pasan cosas malas y porque eso es lo que llama a la gente, las cosas malas. Donde está el chisme, todas las cosas malas, están todo el mundo ahí hablando sobre eso. Y para poder salir de la depresión, para poder salir de la ansiedad, realmente estas cosas es súper clave, pero sobre todo es cuidar tu entorno y lo que estás escuchando diariamente. Agárrate un libro, lee algo, busca algo que te entretenga, empezá un nuevo deporte, empezá el gimnasio, pero algo que te haga bien, algo que nutra tu mente. Bueno, me sacaron del lugar donde estaba porque justo estaban por entrenar y estaba diciendo algo súper importante porque si nosotros no cuidamos lo que estamos escuchando, nuestro entorno y todo lo que entra por nuestros ojos, esta conversación interna, cuando estemos a solos, en vez de sumarnos, nos va a perjudicar. Todo lo que entra en esta cabecita nos va a ayudar para nutrir esa conversación interna cuando venga el autosabotaje. Si vos a tu mente le decís que es posible salir, porque a mí me ayudó muchísimo a aislarme, porque empecé a meter este tipo de información en mi cabeza. Claro, cuando la mente me decía que no era posible, había otro pensamiento ahí dentro de mí diciendo, sí es posible, sí puedo cambiar mi físico, sí puedo alimentarme bien, sí puedo empezar a cuidar de mí, porque depende de mí. Que ese es mi poder. Yo descubrí eso, que tengo la decisión de poder cambiar absolutamente todo lo que quiero en mi vida. Y si a mí la realidad que estoy viendo no me gusta, las cosas las puedo cambiar y dependen de mí. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos hacer grandes cosas, podemos hacer grandes cambios. Por ejemplo, lo que acaba de pasar. Bueno, allá están entrenando. Busco la forma, busco la manera, me busco otro lugar. Pero no porque allá están entrenando, voy a dejar de ir por ese camino, de seguir buscando mi mejor versión. No, voy a encontrar la forma. Si vos te enfocas en las 1000 formas que hay para salir de ese punto en el que te encontrás, te aseguro que lo vas a encontrar. Pero si vos todo el tiempo a tus pensamientos estás diciendo que no es posible, que tengo miedo, que no voy a salir de acá, sí, tenés razón. Vas a seguir año tras año ahí estancado, perdido, y no vas a cambiar tu vida, porque no lo querés hacer. Y cuando vayan a buscando estas relaciones vacías, porque así es donde caemos en dependencia emocional. Porque cuando no sanamos esas heridas emocionales que tenemos de nuestra niñez, de las cosas que nos pasaron, los traumas, o si sufriste un abuso, como en mi caso, porque yo estaba muy lastimada por dentro, porque me había quedado sola después de la muerte de mi abuela, que fue la única persona que yo me crié en mi infancia. No tenía a nadie. Iba desesperadamente buscando ese amor. Te cuento mi verdad, porque es lo que yo lo viví, yo lo pasé en relaciones vacías, que en vez de sumarme,
yo me iba a victimizar en esas relaciones, pobrecita de mí, y en vez de buscar estas 1000 formas de que te estoy hablando, cuando vos te centras en buscar las 1000 formas de poder ayudarte, vas a poder salir de ahí y que nadie te va a salvar la vida. Porque una amistad no te va a salvar. Cuando vos vas con estos chismes a contar y a hablar lo pésimo que es tu vida y todo me pasa a mí, en vez de ayudarte te estás perjudicando porque lo que vos hablás, esto es poder. Es importante lo que vos hablás, cómo hablás de vos. Si vos estás hablando mal de vos, ¿cómo querés salir desde el punto en el que te encontrás? Es súper, pero súper importante cuidar nuestras palabras, cumplir con lo que decimos que vamos a hacer y sobre todo, dejar de tener miedo. El miedo no es real. Y todas las cosas que vos vayas alimentando a tu mente te va a ayudar para eliminar por completo el miedo de tu vida, porque tenés miedo por la historia que te estás contando, por esta historia que no te está sumando a tu vida. Y si vivís ahí año tras año, vas a estar peor. Y esa es la verdad que yo me tuve que decir un día para poder ayudarme realmente, que a veces el camino no es fácil, pero cuando vos decidís salir de ahí y ayudarte en esta conversación interna, que me empiezo a hablar bien, me vuelvo consciente de que estas cosas no me están sumando, no va a ser fácil alejarse de ese entorno que no te suma, de esas amistades que ya no van a formar parte, porque hay personas que son puente, pero a las cosas que nosotros queremos, son maestros de la vida que nos vienen a enseñar, nos vienen a acompañar en esta etapa, pero para poder crecer, para poder avanzar, tenemos que soltar a estas personas, porque no vamos a poder llevar esa mochila cargada, porque a veces queremos llevar a todas nuestras amistades a los sueños que nosotros queremos, pero no es posible, porque el camino para conocernos es solitario, y eso es algo que duele. Y es algo que muchas personas siguen estancadas y siguen con depresión hasta medicados porque no quieren soltar, porque no aprenden a soltar, pero es necesario para poder crecer y sobre todo para conocerse. Y si vos te encontrás en ese punto y querés hacer un cambio rotundo y salir de la depresión, de los ataques de pánico, de ansiedad, les dejo por acá mi Instagram. Me van y me dicen, estoy listo para arrancar con ese cambio. Y empezamos. Pero solo voy a trabajar con personas comprometidas y decididas. Porque cuando nos encontramos en ese punto, solo hace falta una decisión. Con una decisión cambiamos toda nuestra vida. Y esa decisión es momento de que la tomes, de que te canses en el punto en el que te encontrás. Gracias por ver el video hasta el final y como siempre nos vemos en el próximo video.